En esta lección vamos a aprender de los papeles gramaticales, que son categorías de sustantivos. Entonces hemos estado hablando de diferentes categorías léxicas. Estas son categorías léxicas también, pero tienen que ver con el verbo. Entonces, para empezar, en una escena consideremos 4 partes importantes. Tenemos el que hace el verbo, el que hace la acción, el que recibe el producto de la acción y el que está como actuado. Entonces aquí tenemos el que hace la acción, el que verbea es el sujeto, el objeto que experimenta directamente la acción es el objeto directo y el objeto que recibe el objeto directo se llama el objeto indirecto. Y aquí 4 sería la acción, el verbo. Hay que tomar en cuenta que la estructura de frases en español es mucho más flexible que la de inglés. Entonces, en inglés podemos decir Blue Yoshi gives the egg to Red Yoshi, pero en español se puede mover esos constituyentes a diferentes ubicaciones en la frase. Yoshi azul le da el huevo a Yoshi rojo le da el huevo a Yoshi azul, el huevo Yoshi azul se lo da a Yoshi rojo, etc. Entonces todo gira alrededor del verbo. Yoshi azul le da el huevo a Yoshi rojo, el huevo Yoshi azul le da a Yoshi rojo Yoshi azul le da el huevo, etc. Entonces, para resumir los papeles sintácticos, para los papeles gramaticales, son así. El sujeto es el sustantivo en la frase que verbea. It's the noun that verbs, diríamos en inglés. Entonces, Yoshi le da. ¿Quién da? Yoshi azul, ¿verdad? El objeto directo recibe o toca la acción del verbo. El objeto indirecto recibe o toca el objeto directo. Y el objeto de una preposición es el complemento nominal de una frase preposicional. Por ejemplo, en la frase preposicional para mi es el sustantivo, es el complemento nominal. It's the nominal complement, el sustantivo en una frase preposicional. Debajo de la cama, antes de ir a la fiesta, y acordemos que los infinitivos en muchos sentidos son sustantivos. Entonces, el objeto de una preposición es el sustantivo en una frase preposicional. También se llama el complemento nominal de una frase preposicional. Una diferencia difícil de distinguir es la diferencia entre el objeto directo versus el objeto indirecto. Para entenderlo mejor, podemos pensar que el objeto directo forma una acción completa con el verbo. Entonces, en la frase, Héctor le dio el regalo a Ernesto, podemos preguntar, ¿qué fue lo que Héctor hizo, verdad? Dio el regalo, le dio el regalo a Ernesto. Entonces, la acción completa es dar el regalo, ¿no? Otro ejemplo, en la frase, el balón Celia se lo pasó a Lucía. ¿Qué fue lo que hizo Celia? Celia pasó el balón. Es la acción completa y quien recibe la acción completa es Lucía. Entonces, Lucía es el objeto indirecto, el balón el objeto directo, pasó el verbo, claro. Y Celia el sujeto, ¿no? Cuando hablamos de los objetos en español, tenemos que hablar de la acusativa. Acusativa es un término técnico para describir el objeto directo. Si se dice acusativa es objeto directo. La acusativa entonces es cuando el objeto directo es animado, lleva un adelante. Animado quiere decir más o menos que tiene un alma. Entonces, si el objeto directo tiene un alma, en español se pone la acusativa antes, la A personal en otros libros de texto, ¿no? Entonces sería seres humanos, a veces animales personificados como las mascotas, personajes en cuentos, etc. Y también tenemos de La Bella y la Bestia un objeto, un reloj, pero Cogsworth, que se llama Ding Dong en español, tiene un alma. Entonces hay un video en YouTube titulado Haz a Ding Dong, Make Cogsworth, pero Ding Dong tiene una A acusativa porque tiene una alma. Entonces es
es un objeto directo con un alma y por eso tiene una A acusativa. Bien, hay una función comunicativa de la A acusativa que es súper importante. En español, en las cláusulas relativas, el sujeto suele ubicarse después del verbo. Entonces puedo decir, encontré al chico que buscó mi mamá. Mi mamá buscó al chico, ¿verdad? Y yo encontré al chico. Pero nota que se usa la acusativa para distinguir entre el sujeto y el objeto directo aquí. Encontré al chico que buscó a mi mamá. En esta frase, el chico buscó a mi mamá. Sabemos que mi mamá es un sujeto aquí, porque si fuera objeto directo, necesita la A acusativa. No tiene la A acusativa, entonces es un sujeto. Va verbo sujeto, buscó mi mamá. Aquí sabemos que es el objeto directo, porque sigue buscó. Entonces tenemos otra A que sería la A dativa. Dativa es un término técnico para objeto indirecto. Cuando el objeto indirecto es explícito en una frase, o sea, no un pronombre, lleva una A delante. No tiene que ver con objetos animados. Entonces, le di un regalo a mi hermano tiene un alma, tiene A. Le di una pateada, a kick, al carro. El carro no tiene un alma, pero tiene A, porque el carro es el objeto indirecto. El objeto indirecto, cuando es explícito, siempre lleva una A. Entonces, en esta frase, le es obligatorio, pero a mi hermano es opcional. Vamos a hablar un poco más de eso en el futuro, pero cuando se pone esta parte opcional se necesita la A. Eso se llama la A dativa. Entonces, una diferencia entre el español y el inglés es que las frases preposicionales pueden funcionar como objetos indirectos. Entonces, en una observación es que en español a veces se usan objetos indirectos donde normalmente usamos frases preposicionales en inglés. Entonces, en inglés decimos it is difficult for me. En español se diría me es difícil. Entonces, la frase para mí se realiza como un objeto indirecto. Otra frase, throw the salt in the pot. In the pot es una frase preposicional, pero en español se puede decir échale la sal a la olla en la olla. Entonces, en la olla es una frase preposicional, pero se usa un objeto indirecto. De hecho, se puede decir échale la sal para decir como en la olla, no a la olla. Nota que el pronombre de objeto directo acuerda con el objeto de la preposición. Y perdón, eso es objeto indirecto. Entonces, it was very surprising to them or for them. Them es plural, tercera persona. Uso el pronombre plural, tercera persona. Les fue muy sorprendente. Me es difícil. For me, échale la sal, singular, tercera persona, the pot, ¿verdad? Entonces, ahora podemos hablar del leísmo, tomando esos hechos en cuenta. El leísmo gramatical es el uso de un objeto indirecto donde normalmente esperamos un objeto directo, cuando el objeto es animado. Entonces, en el español estándar, ¿viste a mi hermano? Sí, lo vi, la respuesta, ¿verdad? Mi hermano es el objeto directo, se usa el pronombre de objeto directo. En leísmo se dice, ¿viste a mi hermano? Sí, le vi. Tomen en cuenta que mi hermano tiene alma, es animado. Eso es algo que pasa con los objetos animados. Observa cuando leísmo no suele ocurrir. ¿Viste el carro? Sí, lo vi. El carro no tiene alma. Entonces, hay leísmo dialectal. Es una etiqueta, es un label que los dialectólogos usan para los dialectos en que se usa el leísmo gramatical. En esos dialectos, entonces, se diría una frase así. ¿Viste a mi hermano? Sí, le vi. ¿Viste el carro? Sí, lo vi. Eso describe el patrón en geolectos o dialectos leístas. Toma un momento para pensar por qué ocurre el leísmo. Toma como un momento para poner en pausa el video, entonces vamos a pensar. Adelante.
Bien, para pensar por qué ocurre el leísmo, podemos pensar en la A acusativa y la A dativa. Lo que pasa es que la A dativa, la A existe en todas las frases dativas, en todas las frases de objetos indirectos. Viste a mi hermano, viste a mi hermano, entonces parece un objeto indirecto. A mi hermano realmente es un objeto directo aquí, pero lleva una A porque mi hermano es animado. Entonces los hablantes interpretan esta frase como si fuera un objeto indirecto, porque los objetos indirectos siempre llevan una A adelante. Y eso es la razón por la cual los lingüistas creen que el leísmo ocurre. Bueno, entonces tenemos que recordar para terminar que las categorías a veces son borrosas. Unas preguntas abiertas en la investigación lingüística de estos fenómenos son ejemplos así. Le voy a ayudar a mi mamá. La voy a ayudar a mi mamá. Hay variación. Le llamé versus lo llamé. I called him. Vemos variación. Una pregunta es ¿por qué? Tiene que ver con el leísmo probablemente. También a mi hermano le interesa estudiar matemáticas. Otra pregunta abierta. ¿Por qué se requiere un objeto indirecto con verbos como interesar, gustar, encantar, etc.? A ver si puedes pensar en una respuesta para esta pregunta. Y una cosa para recordar, dada la existencia de esas categorías borrosas, es que a veces encontramos una diferencia en el significado. Entonces, el verbo pegar es ambiguo, puede significar to hit, pero también puede significar to stick, like algo to stick the post-it note to the wall. Entonces, le voy a pegar tiene que ver con el significado de golpear, to hit, porque pego a una persona, I hit a person, pero si quiero hacer stick con algo pegajoso como un post-it note, se usa lo voy a pegar. Eso pasa en Cuba. Y probablemente en otras partes del mundo hispanohablante. Entonces, es otra cosa que vemos que a veces identificar el objeto indirecto versus el objeto directo puede ser difícil porque esas categorías pueden ser borrosas. Entonces, para repasar, vimos la definición de 4 categorías gramaticales: el sujeto, objeto directo, objeto indirecto, objeto de una preposición. Aprendimos de la A acusativa, que nos ayuda a identificar el sujeto, objeto directo en una cláusula relativa. Aprendimos de la A dativa y aprendimos que en español una frase preposicional se expresa como un objeto indirecto a veces. Y por fin aprendimos qué es el leísmo, tomando en cuenta la A acusativa y la A dativa. Y eso es todo para las categorías gramaticales.